Oiga, profe, ¿sí dio calificaciones de este parcial? Sí, claro. ¿Las mandó en dónde? Es que yo cambié de número de nuevo y no sé si las haya Te los mandado mandé a todos. Pues no por me dónde. acuerdo, pero mira, quien menos sacó y aprovechando que no está aquí, fue Chema, sacó 8.8. Y yo no se acuerda cuánto saqué. Nada más hubo 2 dieces, que fue el de Anayeli y el de Itzel. Ah, ya. A Anayeli le había pues, me equivoqué porque le iba a poner 9.8. Nada más iba a haber un 10 que iba a ser el de Itzel, porque tomo en cuenta que entren luego a las sesiones, que entreguen los trabajos completos, que investiguen por su cuenta, porque luego no investigan por su cuenta y todo lo toman de lo que yo les mando. Y pues eso no se vale porque pues así no se aprende mucho. Pero me confundí y le puse 10 a Nayeli, pero no me duele porque pues es buena alumna también. O sea, y en tu caso, pues no sé si fue un 9.2, un 9.4, no me acuerdo bien, que las mandé ya hace un rato. Pero sí, de lo que sí me acuerdo muy bien es del más bajo y del más alto. Entonces, por ejemplo, si se fijan, ya está entrando Chema. Y eso fue porque le jalé las orejas un poquito. No le vayan a decir, ¿eh? Bueno, miren, vamos a iniciar, ¿no? Porque luego se nos va el tiempo. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, miren, pues vamos a iniciar con el tema. De hecho, las preguntas que les mandé, también les mandé actividades, ¿eh? Les pido que me hagan una cartulina donde me dividan los aspectos positivos a tratar y los negativos que no se deben de tratar del tema del esquizofrénico. Entonces ahí hacen la cartulina, le toman una foto y con Paint tiene una opción para bajar el número de píxeles, hacerla mucho más ligera y la pueden enviar sin problema. ¿Sí? Bueno, de entrada, estos señores son los que van creando el concepto. Miren, Morel fue el que le puso demencia precoz, que era lo que les decía. Una persona que huele agua de celaste, thinner, resistol 5000 o cualquier tipo de solvente de grasa que se use en curtidurías, así, va a tener una acelerada pérdida de neuronas que va a ser como si fuera un anciano, pero joven. Entonces sería una demencia precoz, porque los ancianos todos sufren de demencia. Se les olvidan dónde dejaron las llaves, hasta se les olvida quién es su hijo. No sé si sabían eso. Claro que hay algunos ancianos que recuerdan todo perfectamente bien, pero porque se supercuidaron en su vida, ¿verdad? Entonces, Hecker descubre otro concepto que se llama hebefrenia. La hebefrenia es diferente. Miren, la hebefrenia viene de febo, del griego, que significa joven. Entonces, aquí pues nos referimos hay una especie de psicosis esquizofrénica que le da nada más a los adolescentes. Es decir, todos los adolescentes son rebeldes en general. Yo fui un adolescente muy rebelde. Déjenme y les platico. Y me arrepiento, pues fui muy testarudo y no seguía las reglas que me ponían en la casa, qué sé yo. Pero luego me fui componiendo, ¿eh? Fui madurando. Pero hay unos adolescentes que, que de veras exageran mucho esa rebeldía, demasiado la exageran. Se van de la casa con pandillas, bueno. A esos le llamaron hebefrenia. O sea, una especie de esquizofrenia por motivo de la adolescencia y en cierta medida por exageración de esa etapa. No sé si les quedó claro. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Bueno, Cagelbaum descubre la catatonia.
O sea, la otra esquizofrenia que es muy grave, que es cuando está la gente así toda engarruñada, mirando un foco nomás. ¿Sí? Y Kraepelin, ese es el padre del concepto de esquizofrenia. Nada más que él no le puso esquizofrenia, le puso demencia precoz. Precisamente por lo que les decía de que parecían ancianitos dementes, pero en cuerpos jóvenes. Y la divide en tres partes, porque ya se agarra de Kajelbaum, de Hecker y de Morel, y la divide en precoz, hebefrénica y catatónica. Y luego en la paranoia, pero en la actualidad el DSM-5 pone a la paranoia, de hecho ya no le llama paranoia, le llama delirio o trastorno delirante, pero la pone en el otro lado. Sin embargo, la esquizofrenia pudiera ser que también tuviera paranoia, o sea, que tuviera de las dos. Y es la máxima enfermedad mental que existe. La mínima, digamos, un neurótico, ¿qué les diré? Que le tiene miedo a las arañas, eventualmente, el mínimo, ¿no? Y el máximo, un esquizofrénico paranoico. Porque aparte de que no entiende el mundo, está desconectado del mundo, cree que lo persiguen y que lo quieren matar. O sea, está todo mal en todos los sentidos. Y la psicosis maníaco-depresiva, fíjense, Kraepelin la pone como psicosis, es lo que yo les estoy diciendo. Yo no les he hecho mentiras. Más que el DSM-5 quitó la clasificación neurótico-psicótico. Entonces, es mejor verla, o sea, la depresión mayor y la manía depresiva son psicosis, porque son muy fuertes, muy graves, generan un descontrol del pensamiento muy severo, una ruptura con la realidad muy severa, o sea, son psicosis, que eso, en eso se distingue la psicosis, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo esto bien? Profe, ¿Qué? profe, o sea, ¿la esquizofrenia se divide en demencia, paranoia y psicosis? ¿O ahí me confundí? No. La psicosis, de hecho, no existe en el DSM-5. Existe el trastorno A, el B, el C, el D. Bueno, existe el trastorno de la esquizofrenia indiferenciada, de la esquizofrenia paranoide, de la esquizofrenia catatónica, de la esquizofrenia hebefrénica, de la esquizofrenia afectiva o esquizoafectiva, de la esquizofreniforme. Así lo pone el DSM-5. Nunca te va a poner psicosis, te va a poner esquizofrenia. Pero desde la época de Freud había una división entre el que exagera la realidad y se irrita, pero entiende la realidad, que es el neurótico, y el que de plano no entiende el mundo y tiene desorganizados su cabeza, sus ideas, y no contacta bien con la realidad, que es el psicótico. Entonces el psicótico se divide, o sea, si yo tomo el DSM-5 y agarro neurosis y psicosis y las divido con el DSM-5, saldría lo siguiente. En neuróticos estarían los ansiosos, que ya vimos, los compulsivos, que ya vimos, ¿se acuerdan? Los depresivos menores, las distimias, ¿sí? Que ya vimos. Bueno, ahora, la psicosis estaría la depresión mayor, las manías depresivas, las esquizofrenias y los delirios. Ahí estarían la psicosis, ¿sí? Pero yo estoy haciendo la división artificialmente porque no vienen en el DSM-5, no te van a decir esto es psicosis y esto es neurosis. O sea, es una forma de entender mejor las enfermedades. Repito, el psicótico tiene dos cosas y ya nomás con esas sabemos que es psicótico. Su pensamiento está desorganizado y no contacta con la realidad. Ya, con eso. ¿Sí? ¿Sí que te quedó claro, Jennifer? Bueno, ahora viene
ay Dios. Bloiler dice, se pelea con Kraepelin y le dice, estás mal de la cabeza, no es un demente precoz. O sea, no es un adulto, no es un ancianito que ya se le deterioró el cerebro, que vive en un joven. No, es una persona que tiene dividida las emociones del conocimiento. A ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Jennifer. Si tú te subes a un camión y el chofer te hace una mueca porque no le das, porque le diste mucho cambio, vamos a suponer, o le diste un billete muy grande. Cognitivamente, tú sabes que le caíste mal. ¿Sí? Pero afectivamente tú sientes molestia. Entonces está conectado tu conocimiento con tu afecto. ¿Sí? Entonces, lo que descubre Bloiler, así se pronuncia, o Bleuler, como le quieran decir, es que no debemos llamarle demencia precoz, por eso se peleó con Kraepelin, sino esquizofrenia. ¿Por qué? Porque está dividido el conocimiento del afecto. O sea, un esquizofrénico puede pensar que alguien lo odia, pero no hacer nada. O sea, tener inclusive querer a la persona que él sabe que la odia, porque está partido o dividido el conocimiento o la parte cognitiva de la parte afectiva. La palabra esquizofrenia significa división entre el alma y el cuerpo. Esa es su definición etimológica. ¿Hasta aquí todo bien? Carl Jaspers toda su vida fue director de un psiquiátrico y él lo cita mucho Víctor Frank y él considera que él comienza un movimiento donde dice que el enfermo no es el esquizofrénico, sino el psiquiatra, el camillero, la enfermera. El que está sano es el esquizofrénico. Fíjense. Y de ahí viene un movimiento bien fuerte que se le llama el movimiento de la antipsiquiatría, que lo encabeza Thomas Szasz, que ya murió. Entonces, es que alguien me escribió. Pero no me puedo salir de la pantalla. Bueno, pues ya que se aguante. Y luego a este señor Langfeld le pone psicosis esquizofreniforme y la divide de la esquizofrenia verdadera, porque hay unas psicosis que dan la idea de que alguien es esquizofrénico, pero de repente sí conecta las emociones con el conocimiento. O sea, lo cognitivo con lo emocional, ¿sí? Entonces, si a veces lo conecta, es esquizofreniforme, o sea, tiene la forma. Pero ahí el esquizofrénico verdadero, así lo cataloga. Estamos hablando de historia, ¿no? Aquí está la etimología, que es división. Frenos en griego es espíritu. Así como psique es espíritu, es igual. Frenos y psique es lo mismo, ¿sí? Nada más que la palabra psique significa como el alma, ¿no? Y freno significa como la mente, ¿no? Entonces, esquizo es partido en dos. Entonces, según Bloiler, el esquizofrénico está partido en dos porque está partida su mente, o sea, su conocimiento de su afecto. ¿Sí? Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad gravísima porque el ser humano usualmente tiene conectado y en concordancia el afecto con la cognición. Si mi esposa me raya la madre, por poner un ejemplo, y yo le digo, sí, mi vida, gracias, pues actuaría como un esquizofrénico, porque yo sé que rayarme la madre, pues es insultarme, yo conozco eso, ¿verdad? Pero si yo le digo, gracias, mi vida, o sea, afectivamente no siento molestia, pues es que algo está mal en mí. Pues digo, claro, puedo fingirlo. O sea,
se entiende que el ser humano puede fingir, pero una cosa es fingir y otra cosa es que no tengas conectada una cosa con la otra. ¿Sí les queda claro por qué se peleó Bloiler con Kraepelin? Porque antes se llamaba demencia precoz y dijo, no, es esquizofrenia. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Luego, definición. Para no... Fíjense, bueno, vean la llave del agua de arriba. Un esquizofrénico puede ver en eso a un monstruo metálico que lo quiere atacar. ¿Por qué? Porque su mente está tan deformada que interpreta de manera muy errónea la realidad. La interpreta como, pues ahora sí que, pues negativa, de manera muy negativa, ¿no? No necesito decirles la definición. Acuérdenselo, está bien fácil. Son dos características las que tiene el esquizofrénico. Desorganización mental y falta de contacto con la realidad. Ya, ¿sí? Está bien fácil. A ver si yo les pregunto en el examen. Dos características de la esquizofrenia. Desorganización del pensamiento y falta de contacto con la realidad. Que también lo tiene el delirio. Lo tiene igual la esquizofrenia. ¿Sí? ¿Está ahí todo bien? Bueno, fíjense, los leo. ¿O quién me ayuda a leer esto? Esta palabra se refiere a un grupo de trastornos mentales agudos, sobre todo en personas que tienen alterada la percepción de la realidad, así como su expresividad. Bueno, en este caso, fíjense la expresividad. El esquizofrénico, se puede enojar contra la pared, golpearla y gritarle de cosas a la pared, o ir caminando por la calle y gritándole cosas a la gente que va pasando, o bien gritarle cosas a los árboles, a los camiones. No sé si han visto gente así, como el Mochilas. Bueno, Mochilas. bueno, pues él tiene una esquizofrenia porque está teniendo una expresividad errónea hacia la realidad. O sea, si, claro, yo entiendo, hay gente que me provoca y yo soy a lo mejor muy lento de respuesta o no le contesto nada, pero eso es muy diferente a ser esquizofrénico. O puede ser que alguien me toque y le digo, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Por qué me testareas? Pues puede ser que sea muy bravo, muy irritable, pero eso no significa que sea esquizofrénico, porque hay una concordancia, porque si me testereó y yo conozco que eso es como una agresión y yo respondo afectivamente. Entonces, no hay un punto donde de aquí para acá ya la persona es esquizofrénica, de aquí para acá no, porque tenemos que entender el contexto de la situación. La persona puede estar estresada y reaccionar así por el estrés, o porque así es su personalidad, o porque la otra persona ya la trae contra él desde hace mucho, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los signos y los síntomas? Bloiler, era lo que les decía aquí, miren, sustituye el término de demencia precoz por el de esquizofrenia. Eh, para él era fundamental la desconexión, la falta de armonía entre pensamientos y sentimientos. Por eso esquizos es dividido y frenos es mente o espíritu. Está dividido lo que debería estar unido, ¿no? O sea, congruente. Bueno, característica principal según Bloiler, hay una alteración de la percepción, o sea, de lo que vemos, del juicio que hacemos, de la memoria, de la personalidad, del pensamiento lógico, que son las características principales. Estas son las 4 AES. No, yo no sé si se deba de decir en español AES o A. Y ya. Pero bueno, yo le puse las 4 AES.
pero no sé, tengo duda de si se diga nice o las 4 letras A. No sé, ustedes juzguenlo por sí mismos, perdón, porque ahí está Carlitos. Estas que empiezan con la letra A, tanto en alemán como en inglés como en español, también empiezan con la letra A, curiosamente, y son las que distinguen son los síntomas que tiene un esquizofrénico fundamentales. Su afectividad es muy baja, muy plana. Casi no se ríe, casi no llora, casi no se enoja. Está así como en un rinconcito, como aislado, ¿no? Precisamente el estar en un rinconcito aislado es autismo, que es no contactar con la sociedad. Curiosamente tiene un objeto que lo atesora, lo abraza y lo quiere mucho, pero luego lo deja tirado por ahí. O sea, es ambivalente. Y luego asocia cosas totalmente absurdas. Por ejemplo, que si va a llover, la gente va a hablar mal de mí. Y empieza a llorar porque va a llover, porque sabe que la gente va a hablar mal de él. Fíjense cómo está desconectado el conocimiento del afecto. O puede ser que tenga una asociación en otro sentido errónea. Por ejemplo, que asocie que una persona le da de más de cambio cuando va a la tienda a comprar y que considere que esa persona lo ama y que cuando que en realidad fue un error de la cajera, suponiendo. Entonces ahí hay un error de asociación. Entonces miren, las 4 A's de Bloiler o bien las 4 palabras que inician con la letra A, como le quieran decir, son las que distinguen al esquizofrénico de cualquier otro trastorno, del delirante, del maníaco depresivo, del que ustedes quieran. Porque tiene afectividad muy plana, casi no se enoja, casi no ríe, casi no está triste, ¿sí? Está plano. Asocia cosas entre conocimiento y afecto que no checan, ¿sí? Es ambivalente, de repente quiere mucho algo, de repente no lo quiere. Y es autista porque se aleja del mundo, no quiere convivir con el mundo. Le molesta convivir con el mundo. Estas 4 A's, desde que las propuso Bloiler, que se peleó con Krepelin, ¿se acuerdan? El que dijo que era demencia precoz. Desde la época de Bloiler hasta la fecha, ningún psiquiatra ni psicólogo han logrado debatirlas. O sea, son ciertas. ¿Sí? Y, por ejemplo, en una ocasión me llevaron a ver a una persona que tenía un delirio de que la querían secuestrar porque había contendido para unas elecciones de un diputado, pero ese diputado era medio gángster o mafioso y tenía miedo de que lo secuestraran o lo mataran. Entonces, los papás me decían si tenía esquizofrenia o qué problema tenía. Entonces, ¿qué se usa ahí como psicólogo por las 4 A's de Bloiler? A ver, su afectividad es plana, casi no se ríe, casi no llora, casi no se enoja. Sí, ok. Asocia una cosa, ¿qué tiene que ver que él le haya apoyado en una campaña? Aunque lo quieran secuestrar. O sea, no fue el principal. Aparte, perdió el diputado. O sea, creo que el que ganó no tiene ningún deseo de hacerle daño al que perdió, porque ya ganó. Entonces, no, fíjense. Y luego, otro detalle interesante es que quería mucho una muñeca, o no sé, me acuerdo muy bien qué cosa, que luego la tiró a la basura. Entonces ahí está la ambivalencia y para acabarla de fregar,
tenía un grupito de amigos con los que ya no convivía, ya no se hablaba con ellos. Entonces ahí están las 4 A's de Bloiler. Entonces se puede diagnosticar esquizofrenia. ¿Sí les queda claro? Por eso nos sirve mucho esto, las 4 A's de Bloiler, para poder hacer un diagnóstico efectivo, porque también hay otros que son los accesorios. Miren, estos son los, estos pudieran darse o pudieran no darse, que son los delirios. En este caso sería el esquizofrénico paranoide o la esquizofrenia paranoide. Las alucinaciones que les decía la vez pasada, que no por fuerza se tienen que dar, no por fuerza un esquizofrénico tiene alucinaciones, pero digo, a veces las tiene. Alteraciones del lenguaje y de la escritura. Y las famosas catatonias que a veces se quedan así como engarrotados y viendo un foco así nomás o viendo para arriba. Son síntomas que pudieran aparecer, pero no por fuerza. Los que sí aparecen por fuerza son los anteriores. Si tienen los 4, por ejemplo, hay gente que es autista, pero su afectividad no es plana, asocian bien las cosas, no son ambivalentes, pues son autistas, no son esquizofrénicos. Pero todo esquizofrénico tiene que ser autista, tiene que ser ambivalente, asociar una cosa que no tiene nada que ver con otra y tener una afectividad aplanada. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Luego, bueno, esto ya se los dije. Causas. Hay muchas hipótesis. Hay la hipótesis psicosocial. Que esto, según unos autores, dicen que es porque en la casa hay mucho estrés. La mente tiene un margen, digamos, de aguantar presión en la casa. ¿Sí? Pero llega un punto en el cual truena esa capacidad de aguante y se vuelve neurótico. Pero en algunos casos es tan fuerte esa ruptura y ese estrés tan grande que sienten que llegan inclusive a brincarse hasta la psicosis. ¿Sí? Y en este caso a la esquizofrenia. Bueno, entonces también hay la hipótesis genética que considera que la esquizofrenia proviene, que de hecho ya vimos que hay una heredabilidad del 60%. En el caso de las manías depresiones es del 80%. Es mucho más hereditable, o heredable más bien dicho, la manía de depresión que la esquizofrenia, pero también tiene mucha causa genética. Si tienes por ejemplo, cuando un médico, un psiquiatra sospecha que alguien tiene esquizofrenia, le pregunta si tiene un pariente con esquizofrenia. Si le dice que sí, pues ya casi ya lo diagnosticó que sí tiene, porque 60% pues es mucho, ¿no? Luego hay otra que es la hipótesis estructural, que supuestamente el cerebro, lo que debería estar en un lado está en otro y así, entonces es un problema de la estructura del cerebro. Hay la hipótesis neuroinmunológica. Supuestamente un virus entró al cerebro, el cerebro lo atacó y en ese proceso inflamó ciertas zonas del cerebro y generó que se dañara algunas partes que segregan químicos que nos permiten estar en contacto entre, que es lo más grave del esquizofrénico, que no checa el afecto con el conocimiento. Entonces, esos se ha demostrado, todo esto que les digo se ha demostrado, pero parcialmente, no totalmente. Por eso son hipótesis. También hay la hipótesis neuroviral de que un virus entra y no es el sistema inmune, sino que el propio virus destruye una zona del cerebro que segrega sustancias que nos permite tener asociado los pensamientos con el afecto. Y también hay la hipótesis neuroquímica que dice que no se segrega suficiente sustancia de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, o que bien las combinaciones de segregación de sustancias producen precisamente este tipo de situación o este tipo de estado.
¿Sí? Entonces ahí están son 6 hipótesis, ¿eh? Son 6 hipótesis de por qué. Pero no, hasta la fecha no hay alguien que nos haya dicho que una es la buena o que una es la más buena, por así decirlo. Por ejemplo, Jay Haley descubrió que cuando un papá está molesto con otro papá y le dice al hijo, hijo, dile a tu mamá esto, porque no se lo puede decir él porque está enojado, lo meten en lo que le llaman un triángulo perverso, que a la larga lo va a esquizofrenizar, o sea, lo va a volver esquizofrénico. Porque la función de un hijo no es ser el puente de comunicación entre los padres. La función de un hijo es ser hijo y obedecer a sus padres, pero no ser puente. Entonces, ese rol inapropiado se le conoce también como doble vínculo y también se cree que produce esquizofrenia. Y lo demostró Jay Haley. Escribe Jay con J, creo, y Haley con H. Bueno, ¿hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Dudas, no? No, profe, ninguna. Bien, ¿cómo se diagnostica? Bueno, se tiene que revisar la historia familiar. No podemos andar diagnosticando por el mundo a cualquier persona que tiene cualquier síntoma sospechoso de esquizofrenia, de esquizofrénico, porque pues eso es, estamos hablando de la enfermedad mental más grave que existe. Entonces tenemos que hacer un registro de lo que le ha ocurrido en los últimos meses, porque acuérdense que también hay esquizofrenias que duran poco tiempo, que también hay esquizoafectivos que se confunden. Son esquizofrénicos, pero nomás en el afecto. O sea, no son en el conocimiento. O sea, si piensan bien. Bueno, también hay que ver si tiene un pariente esquizofrénico. Por eso la historia de la familia es importante. Pero para mí, Luis Felipe, y por lo que yo he conocido, las 4 AES de Bloiler son la mejor forma de diagnosticarlo. ¿Sí? Que son las que vimos hace ratito. A ver si se las aprendieron. A ver, díganme cuáles son las 4 AES. A ver, yo les ayudo con una. Afecto aplanado. Afecto, autismo, Ambivalencia y Ambivalencia. Y mm, asocian una cosa que no tiene que ver con otra. O sea, el afecto y el conocimiento están divididos. Por eso hay una inasociación. Le ponen asociación, pero más bien es al revés. Es una inasociación, es una falta de asociación. O bien es una asociación inapropiada. ¿Verdad? Entonces va de nuez. Ambivalencia, autismo, afecto plano y afecto. asociación inapropiada. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se desarrolla? Hay 3 fases. Mucha gente cree que el esquizofrénico ayer estaba bien y hoy amaneció esquizofrénico. No es cierto. Tarda de 10 a 15 años la fase prodrómica, así se llama la primera. Se va incubando. Pero se puede confundir con muchísimas enfermedades mentales, pero en general, por donde entra la esquizofrenia es por el autismo. Conforme va avanzando la esquizofrenia, la persona se va aislando del mundo. ¿Sí? Hasta que llega un punto en el cual ya no quiere convivir con el mundo, ya no puede trabajar, ya no puede convivir con sus compañeros de trabajo y es incapacitante. Por ejemplo, el esquizofrénico no puede pues laborar, no podemos capacitar a un esquizofrénico para que labore, porque su forma de ver el mundo es tan extraña y tan rara que pues va a hacer más daño que bien, ¿no? No así con el delirante, ¿eh?
Eso es algo interesante que vamos a ver la siguiente semana. El que tiene trastornos delirantes, sí puede ir a trabajar toda su vida y nadie notarlo, porque los delirios no los mencionan, no los hablan, ¿verdad? A lo mejor se los guardan, ¿sí? Pero en el caso de esquizofrénico tiene la fase activa. Y luego en la residual, que es la última, es cuando ya están como en un rinconcito, así nomás moviendo un brazo, así viendo un poquito. Esa es la fase residual. Es cuando ya, pues, ni puedes hablar con ellos ni nada, ¿no? Todavía en la fase activa están un poquito más controlables, pueden tender su cama, bañarse, pero siempre bajo medicación y obviamente en un psiquiátrico. Y el psicólogo, pues ahí no tiene mucho que hacer porque, pues, no, a menos de que, les digo, bueno, la idea de que pudiera provenir la esquizofrenia del estrés familiar, pero aún así cuando se diagnostica la esquizofrenia es que ya no se puede hacer nada. La fase prodrómica sí puede hacer mucho el psicólogo, porque se está apenas gestando. Por ejemplo, preguntarle a alguien, a ver, ¿por qué te aíslas? ¿Por qué te estás aislando? Pero obviamente se puede confundir con mil cosas. Puede ser que alguien realmente se sienta dañado por un grupo de amigos y se esté aislando de ellos por eso. O sea, es normal. O sea, no podemos saberlo porque es muy confuso. O sea, lo que sí sabemos es que la fase prodrómica puede durar de 10 a 15 años. Es cuando se incuba, ¿no? Fíjense que en el mundo, dependiendo de las poblaciones, ¿verdad? Y según Chinchilla Moreno, que es una persona que se dedicó a estudiar los porcentajes de esquizofrenia en el mundo, y según las culturas y esto y lo otro, la esquizofrenia se da mucho más en países avanzados, en Latinoamérica y en Rusia, pero por ejemplo es menor en Europa, es menor en África y en China prácticamente es muy, muy bajo. Entonces oscilamos entre 1.4 y 4.6, ¿sí? De esquizofrénicos en el mundo. O sea que, por ejemplo, en Latinoamérica, pongamos una media de 2.5. Entonces estamos hablando de que de 100 personas, 2.5 son esquizofrénicos, o sea, y 2.5 están a punto de convertirse, porque están todavía en la fase prodrómica, que es cuando puede intervenir el psicólogo. ¿Sí? Miren, 2/3 partes de las psicosis esquizofrénicas evolucionan hacia la cronicidad, otras revierten o remiten. ¿Sí? También vale la pena hablar de que con la edad se va incrementando la probabilidad de esquizofrenia, porque se va gestando la fase prodrómica. Le voy a dar más rápido porque ya nos queda muy poquito tiempo. También se ha hablado en últimas fechas de una neurodegeneración, porque se ha vinculado inclusive a la esquizofrenia como una especie de Alzheimer que destruye neuronas, porque se ha visto que los esquizofrénicos que están iniciando tienen menos densidad neuronal, tienen más chiquito el volumen del cerebro, ¿verdad? Entonces también pudiera haber cierto parentesco con el Alzheimer, que no es lo mismo, obviamente, porque el Alzheimer se da, pues, usualmente después de los 65 años. Esto habla de las tasas de concordancia, miren, y de cómo es muy importante. Miren, aquí les decía yo, la ansiedad tiene una heredabilidad del 30%, la depresión mayor del 30%, el suicidio del 45%, la esquizofrenia del 60%, que es el número que les di, la bipolaridad del 80%, no sé, aquí dice 70%, pero puede llegar a ser hasta del 80%, la bipolaridad, ¿no?
Pero bueno, más